Bueno, buenos días, profe. Yo soy Nicolás Córdoba Malo y voy a proceder a realizar mis dos ejercicios. Primeramente voy a hacer el 19, el cual trata básicamente de un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico que se basa en la ley de Ohm. ¿Cuál era la ley de Ohm? Esta ley fue postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Y es una ley, como ya le expliqué, que trata de los circuitos eléctricos. Esta establece que la diferencia de potencial que nos viene dada por la letra B, mm, que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado, es proporcional a la intensidad de la corriente I que circula en el conductor. Y Ohm completó esta ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica R, que es el factor de proporcionalidad que aparece entre B e I. B es la diferencia de potencial, R es la resistencia e I es la intensidad. En este caso, el ejercicio nos propone que calculemos, como aquí dice, la intensidad. Y la ley de Ohm dice que la diferencia de potencial es igual a la resistencia por la intensidad. ¿Sí? ¿Y qué nos pide aquí? La intensidad. Por lo tanto, tenemos que despejar claramente. Entonces, esta es la resistencia que está multiplicando la intensidad, pasa dividiendo al, a la diferencia de potencial, que es B. Y nos quedaría así. Una vez tenemos la fórmula despejada para encontrar la intensidad, tenemos que reemplazar datos básicamente. Y entonces, ¿qué nos dice? Ah, sí, por cierto. La B siempre, siempre, siempre va a ser medida en voltios. Voltios. La resistencia siempre, siempre, siempre va a ser medida en ohmios. Sí, en ohmios. Sí. Y la intensidad siempre va a ser medida hasta, como dice aquí en el ejercicio, como dice el ejercicio, en amperios. Entonces tenemos que mi voltaje, que empieza desde el punto P y se extiende hasta el punto Q, es de 200 V, 200 voltios. Dividido para la resistencia. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí vemos una serie de que empieza con 15 ohmios hasta el punto S y de ahí se extiende desde el S hasta el Q con 10 ohmios. ¿Qué quiere decir esto? Es una serie. Y en las series, Ohm propuso que cada resistencia se sumaban. Es decir, esta resistencia con esta resistencia se suman y dan el total de resistencia del circuito eléctrico. Por lo tanto, 15 ohmios más 10 ohmios y esto es igual a la intensidad, que es lo que estamos buscando. Por lo tanto, 200 de voltaje para 25 ohmios nos dará nuestra intensidad. Ahora hacemos una simple simplificación. La 25 a 1, la 25 a 8. Entonces la intensidad es 8. 8 por 10 a la 0, como nos dice la respuesta. Y entonces llegaríamos a la conclusión que la respuesta es la B. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en un circuito eléctrico donde el voltaje, la diferencia de potencial es 200 de voltaje, 200 voltios, donde se presenta una serie de 15 ohmios de PAS y de SAQ de 10 ohmios, tenemos una intensidad de 8 amperios. Ya, y ahora voy a pasar a resolver el próximo ejercicio, que es el 62. El 62 nos dice: en un estante se deben colocar 5 libros, 2 de matemática y 3 de física. ¿De cuántas maneras se pueden colocar los libros si los de la misma asignatura siempre deben estar juntos? Aquí, ¿qué nos dicen? Que tenemos 5 libros. ¿Sí? Tenemos 5 libros. Tenemos 2 de matemáticas y 3 de física.
Y también, ¿qué nos dicen? Que estos dos siempre deben estar juntos y estos tres de la misma forma siempre deben estar juntos. De tal forma que si yo tengo 5 libros, digamos 2 aquí de matemáticas y 3 de física, yo no puedo mezclar entre uno de matemáticas y entre uno de física. No puedo porque estos siempre deben estar juntos. De tal forma que si esto les pongo acá, sigue cumpliéndose la relación de 3 iguales de física y 2 juntos de matemáticas. Por lo tanto, al leer este problema, se llega a la conclusión de que nos está tratando sobre una permutación. Más concretamente, una permutación circular. Una permutación circular se utiliza cuando los elementos se han de ordenar en círculo. Es decir, para darles un ejemplo rápido y fácil de entender, si yo tengo una mesa que es circular y tengo 5 personas, las bolas son las personas. Y esto tengo que es la madre, el padre y los 3 hijos. ¿Y qué digo? Que el padre y la madre siempre deben sentarse juntos. Por lo que, si el padre se sienta aquí, ahora el padre está acá, la madre por consiguiente debe estar acá. De tal forma que estén juntos siempre. Entonces, con ese concepto de que los libros siempre deben estar juntos sin mezclar asignaturas, digamos, procederemos a resolver este ejercicio. Una vez entendido que estamos hablando de una permutación circular, simplemente tenemos que conocer la fórmula de permutación circular, que nos dice: una permutación circular es igual al número de elementos menos 1 factorial. Es así de simple. Entonces tenemos que el número de elementos totales en este ejercicio son 5, porque los 2 de matemáticas y los 3 de física nos hacen 5 elementos. Y como la fórmula me dice menos 1 factorial, me queda así. Después, esto lo restamos y me queda 4 factorial. Factorial está claro que todos sabemos resolver, que es 4 por 3 por 2 por 1. Y me queda que 4 por 3, 12. Por 2, 24. Por 1, 24. Entonces, ¿esto qué nos explica? Que se pueden ordenar de 24 maneras los libros, de forma que los 2 de matemáticas y los 3 de física siempre permanezcan juntos. Y eso nos lleva a la respuesta C, del literal 62. Y con esto concluyo mis 2 ejercicios, profe. Gracias y hasta luego.